Acuérdense que la palabra es sagrada y les puedo decir que cuando andamos con la mente positiva podemos lograr todo lo que nos proponemos. Acuérdense, señores, que tan solo para alcanzar el éxito se necesita que uno esté tranquilo, que uno tenga esa mente fortalecida, que estemos dispuestos a salir adelante, a lograr todo lo que nos proponemos. Y eso está en la mente, señores. Eso está en la capacidad que tú te sientes positivo. Siempre mantente positivo y obtendrás todo lo que quieras. ¿Cómo alcanzar el éxito en la vida? Aquí te diré uno de los tips, consejos para asesorarte. Los logros son emocionales, puesto que para uno será una cosa, como alcanzar el cuerpo que desean, mejorar su economía o encontrar pareja, y para otros será algo totalmente distinto. Pero, ¿qué es el éxito? En cualquier caso, ¿cómo progresar en la vida cotidiana? Escúchame, te lo explico aquí en un breve espacio con Ayolis. Hola, 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 mis queridos espectadores, bendecido para todos. Ante todo les doy la gracia por su cariño, por seguirme, por ver mis videos, la manera de expresarme sus agradecimientos. De veras que me agrada esto que hago para ustedes, porque nos sirve como orientarnos, como aprender cada día cosas que de repente no tenemos ni siquiera idea de cómo hacer las cosas. Bueno, señores, presten atención a este tema que les traigo. El éxito es el logro que queremos alcanzar en lo que soñamos conseguir en nuestra vida. Conocer las herramientas nos ayudará a lograrlo, mientras que muchas personas seguirán soñando con ello. Lograr el éxito significa, por tanto, alcanzar nuestras metas, cumplir nuestros objetivos. Para ello debemos saber qué es lo que necesitamos. Y cuando lo tenemos claro, debemos dar un paso. Tendremos que poner acción. Si no, solo tendremos deseos que nunca se conseguirán. Es fácil conseguir el éxito. Existen trucos para el éxito. Efectivamente, pero requiere una progresión de habilidades que quizás no hayamos adquirido, aunque siempre la podemos aprender constantemente. Aquí te doy unos métodos más eficaces para progresar en la vida cotidiana. Claves y guías viables para progresar a lo largo de la vida. Define tus objetivos. ¿Tienes idea de lo que necesitas lograr? Piensa en aquello que necesitas lograr, lo quieres alcanzar y sé firme con ello. Plantéate objetivos a corto y largo plazo que marcarán el rumbo que deseas y otros a corto plazo que marcarán la acción. Debe ser un objetivo cuantificable, específico, sustancial, factible, alcanzables y concretos. Desvincúlate del resultado de la acción y sé constante con tu propósito, tu motivación. De este modo, no harás nada por el resultado, sino porque será algo que quieres hacer. Esta realidad repetida varias veces te llevará a un nivel más elevado, que te llevará a lograr lo que anhelas. Por ejemplo, necesito estar en forma. En el caso de que constantemente hagas deporte, entrenes con un preparador físico de la web online, practiques buenos hábitos alimenticios, comer sano, te ajustes y descansas bien, al final, sin darte cuenta, en un periodo de tiempo habrás mejorado tu forma y tu cuerpo. Desde el otro punto de vista, si vas un día a la semana al gimnasio, estás obsesionado con el peso y no ocupes de tu rutina alimenticia, ¿qué crees que pasará? En sus necesidades tenemos que darnos cuenta de lo que es crítico, de lo que es significativo y de lo que no lo es. Estas últimas cosas son normalmente las que más tiempo nos quitan de nuestro día a día. Para alcanzar aquello que buscamos hay que hacer todos los días lo importante, de manera que en la posibilidad de que hagamos lo que debe ser terminado, así tarde o temprano, si hacemos lo que hay que hacer, las cosas empiezan a suceder. Define qué es lo que quieres conseguir con una frase potenciadora que debe ser positiva e indica la cantidad que necesitas conseguir y cuándo lo conseguirás. O al menos anótalo en un calendario y esto hará que tu subconsciente se ponga a trabajar para que cada día hagas
lo que tienes que hacer para alcanzar lo que quieres. Por ejemplo, necesito tener dinero en efectivo. No es lo mismo decir quiero ser rico. ¿Qué opción es la más sencilla para estar satisfecho? Visualiza tus objetivos para ser agradecido. Cada noche piensa en tu objetivo, visualízalo como si fuera real. Pon en tu mente imágenes de cómo te sientes cuando consigues tus objetivos y expresas tu agradecimiento por 3 cosas que te han pasado en el día, y aunque sean malas, saca el aprendizaje de esa situación. En el momento en que tú despiertes, recuerda tu objetivo de ese día. Verás cómo al final lo haces. Otro ejemplo, quiero tener una pareja. Me imagino cómo seré con mi pareja ideal, qué le gusta, qué le puedo aportar. Y me levanto con ese objetivo de ir a donde pueda localizar una pareja. Además, aprenderé de los no que reciba hasta ese día. Muchos no nos llevan algún día a un sí. La otra opción sería quedarme en casa y esperarla allí. Establece una serie de creencias potenciadoras. Tanto si confías en una cosa como si aceptas otra, acertarás. Todos tenemos creencias limitadoras y potenciadoras. Encontrar cuáles aplicamos más en nuestras vidas nos llevarán a tener más éxito o a fracasar. Otro ejemplo, quiero tener éxito laboral. ¿Será único si acepto que lo mejor es ser funcionario, donde el valor fundamental es la seguridad? Que si por el contrario, creo que lo mejor es ser inversor, donde el valor fundamental es la incertidumbre y el cambio. ¿Qué creencias tienes tú sobre lo que tienes que lograr? Céntrate en lo que necesitas. Aquello en lo que nos centramos crece. Además, el cerebro no distingue entre cosas positivas y negativas, por lo que debemos darle sentimientos, emociones y pensamientos que nos lleven a cumplir nuestros objetivos. Haz más y quéjate menos. Cree que la opción más rápida es refunfuñar, quejarnos, la que nos quita la energía y responsabilidad, pero realmente esa acción no lleva a ninguna parte y al final los únicos perjudicados somos nosotros. La clave es actuar con un plan de acción bien detallado, punto por punto, y con una conducta proactiva. Sé una mejor versión de ti. No hay que pensar en nadie cuando hablamos de mejora personal. Solo ser mejor que ayer. Hay puntos de vista que degradan la energía. Por ejemplo, compararse, oponerse al cambio y quejarse. Hay aspectos que suman energía. Da gracias, pide perdón y decir te quiero. Ofrecer gratitud, señores. Por ejemplo, necesito seguir desarrollándome en la carrera de 10 kilómetros. No hay que compararse con el primero del año anterior, sino obtener un mejor tiempo que en nuestra última carrera. A fin de cuentas, la forma de progresar consiste en ser superior a nuestras últimas carreras de 10 kilómetros. ¿No crees que si todos fuéramos hoy mejor que ayer, todo nos iría mucho mejor? Nunca te rindas. Hasta que alcancemos el éxito, sea en el ámbito que sea, nos caeremos una y otra vez. La clave está en saber levantarse con más fundamento y ganar y aprender con las caídas. En numerosas ocasiones, cuando estamos más cerca de cumplir nuestro objetivo, nos rendimos. Así le hacemos saber que debemos estar conectados a la actividad y desvincularnos en las consecuencias de la misma. Así, inesperadamente, habremos logrado lo que tanto deseamos. Sintonízate con abundancia. Todos podemos afrontar nuestro objetivo desde la abundancia o de la escasez. Desde nuestra mente comprobamos el desbordamiento de abundancia y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para que esto sea así y conseguirlo una y otra vez. Como resultado, cada vez obtenemos más clientes, más seguidores y sobre todo, y gracias a esto, podemos ayudar a más personas. Olvida los problemas y busca las soluciones. A pesar de la ocasión similar, podemos actuar de 2 maneras. Una sería el asunto, la culpabilidad y la resignación, y la otra, la de la solución, el arreglo. Esta es la que hay que utilizar.
Debemos sacar provecho de todo lo que nos sucede y aprender de eso para sanar en salud y corregir, dejarnos fluir y no buscar responsables, sino una solución que nos conduzca hacia un nuevo objetivo. Nadie dijo que fuera fácil. Sin embargo, las cosas serán como nosotros queramos que sean. Por ejemplo, quiero tener tiempo libre. Tener abundancia sería hacer aquello que deseamos por lo que nos supondría esfuerzo. Aunque en el caso de que viviéramos en la escasez, todo sería un problema, el trabajo y la ausencia de tiempo. Pregúntate, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? La respuesta te impulsa a hacer lo que has venido haciendo a lo largo de la vida, lo que te gusta, lo que te encanta, lo que te fascina, lo que te cautiva y lo que se te da mejor. Lo problemático es encontrar el don para que hemos venido. Aquello que aplicamos al servicio de los demás nos da energía, satisfacción, plenitud, dinero, felicidad, alegría. Disfruta del camino. Lo mejor que podemos hacer en la vida es disfrutar, apreciar de lo que hacemos. Así que independientemente de estemos haciendo todo el día, no será trabajo, sino que pasará más rápido de lo que pensamos. El éxito no es llegar a la cima, sino disfrutar hasta ella. Esto hará que sea duradero en el tiempo. Espero haberlos ayudado con estos consejos educativos. Estos tips son necesarios para nuestros aprendizajes y llegar a ser mejores personas, y nos oriente en sacar siempre lo positivo de las cosas para alcanzar siempre nuestras metas, puesto que estas claves pueden usarse para alcanzar el éxito en cualquier objetivo que queramos alcanzar. Por ello utilizamos procesos personales, tanto mentales como físicos, para tratar cualquier ámbito y llegamos al éxito que siempre buscamos. Me despido bendiciéndolos como siempre y espero que les haya gustado este tema. Señores, sean siempre positivos para que mantengan siempre el éxito aquí en sus manos. Así que me despido con un fuerte abrazo, bendiciéndolos a todos. Bye bye.